Buenas tardes. ¿Ven la pantalla? No, doctor. No, vamos a ver. La había, Ahora ahora sí. ¿Sí la ven? sí. Bueno, vamos a empezar la clase. Ahí me disculpan si me tardo un poquito o me retraso, porque tengo un problemita con el ojo que me operaron el sábado. Entonces vamos a empezar con la clase. El tema que vamos a ver es el tema de tórax. Tórax es uno de los estudios más complicados de evaluar porque hay muchos diagnósticos diferenciales. Cuando tenemos una radiografía de tórax, lo primero que tenemos que considerar si es un proceso infeccioso, si es un proceso tumoral, si es un proceso autoinmune, si es un proceso por alérgenos, si es un proceso por radioterapia o quimioterapia, o si es un proceso de etiología desconocida. Cuando digo etiología desconocida es que son los casos más difíciles porque no hay un parámetro específico que nos oriente hacia cuál es su etiología. Lo importante es que cuando tenemos una placa de tórax, para poderla interpretar debemos de valorar parámetros, tanto radiológicos como clínicos, para su interpretación. Empezaremos valorando los patrones radiológicos, ¿verdad? O parámetros radiológicos, mejor dicho. Una de las cosas en radiografía de tórax es entender que la radiografía de tórax tiene estructuras internas y externas que deben de ser interpretadas en forma secuencial. Entonces, vamos a entender que esta es la anatomía que la mayoría de gente quiere ver, quiere poner, por eso piden mucha tomografía, porque les encanta ver estas imágenes. Pero las imágenes sin una secuencia, sin una orientación, sin una clínica, pueden ser cualquier cosa. Entonces empezaremos hablando de que el tórax en sí mismo tiene las estructuras que se llaman estructuras de contenido y estructuras de continente. Las estructuras de contenido es todo lo que está dentro y las estructuras de continente es todo lo que está en la periferia o envuelve a las estructuras internas. El contenido consta de un corazón, un mediastino y el parénquima pulmonar. Entenderán que dentro de esto está el esófago, los grandes vasos, está parte de lo que es los cilios pulmonares, todo eso es contenido. Y el continente es todo lo que es la periferia, donde es parte el diafragma, donde es parte la parrilla costal, donde es parte el esternón, donde es parte la columna, donde es parte el tejido muscular y por último la piel y el tejido adyacente. En el caso de la mujer, también parte del continente es el tejido mamario. Entonces, cuando estamos valorando una radiografía de tórax, las patologías pueden estar tanto de contenido como de continente. Y hay que tener una buena interpretación para saber a dónde pertenece.
Aquí los que les acabo de explicar, el continente, la parilla costal, el diafragma, y aquí me faltó la piel y el tejido mamario. En el contenido está el mediastino, está el corazón y grandes vasos y está el pulmón. ¿Qué entienden ustedes por mediastino? ¿Qué es el mediastino? Es una cavidad. Una cavidad, nada más. ¿Qué opinan los demás? Es un No sabía. ¿Perdón? Dentro de la caja torácica que va a contener diferentes estructuras. Ok. ¿Alguien más me iba a decir algo más? No es que. No, olvídalo. ¿Perdón? No iba a decir algo, pero creo que sí. Dígalo. No importa, aquí todos estamos aprendiendo. Bueno, que el mediastino en sí es la cavidad que nos ayuda a distinguir el espacio que se encuentra entre el esternón y la columna vertebral. Ajá, hay parte de verdad en lo que está diciendo. El mediastino es un espacio virtual. No tiene medidas específicas ni definiciones específicas, porque la cavidad torácica de uno de ustedes es diferente a la cavidad torácica del otro, entonces no tiene dimensiones reales. En algunos la altura del mediastino, en algunos puede ser de 30 centímetros, pero en otros puede ser de 25. En otro, el diámetro anteroposterior del mediastino puede ser 20, en otro puede ser 27. Varía, pero sí sigue siendo un espacio virtual porque no tiene límites específicos. Más sin embargo, nosotros le damos límites específicos. Lo que usted acaba de decir es una de las tantas definiciones del espacio virtual, que es el mediastino. Les voy a dejar una tarea. Investíguenme. Hay como 8 diferentes clasificaciones de la división del mediastino. Les voy a dar la que se creó en el año 2015, después de un consenso, pero yo se la voy a dar al final, después de que ustedes investiguen y me la platiquen mañana. ¿Cuáles son las dimensiones del mediastino? ¿Cuántos tipos de mediastino hay? Eso lo veremos, que ustedes me den eso con claridad mañana. Ok, lo importante es en que entiendan ustedes que hay diferentes estructuras de diferentes lugares. Y es importante conocerlas para poder clarificar algunos tipos de patologías, porque algunas patologías se presentan en mediastino anterior, otras se presentan en mediastino medio y otras se presentan en mediastino posterior. Aquí les tengo una imagen de una radiografía de tórax, ¿verdad? Esta es una radiografía de tórax y se las presento aquí para hacer consideraciones. Cuando evaluamos una radiografía de tórax la podemos evaluar en una proyección PA, en una proyección AP o en una proyección lateral. ¿Qué tipo de proyección es esta? PA. Anteroposterior. Ok, alguien dijo PA, otro dijo posterior anterior. Entonces, hay 5 parámetros técnicos que uno tiene que tener antes de interpretar una radiografía de tórax. Los parámetros técnicos son los siguientes. Número 1, saber si la radiografía es PA o es AP. Número 2, saber si la radiografía, una vez que fue tomada AP o PA, está rotada o no. ¿Qué significa rotada? Que se movió el hombro hacia la izquierda o se movió el hombro hacia la derecha. Eso se llama rotación.
Número 3, que la radiografía de tórax esté bien inspirada. Hay inspiración y expiración. Hay ciertas patologías que se ven con una radiografía en expiración y otras patologías que se ven con una radiografía en inspiración. Entonces, recapitulando, la primera es saber si es PA o AP. La segunda es saber si está rotada o no. La tercera es saber si está bien inspirada o no. La cuarta es saber si está bien penetrada o no. Cuando digo penetración es la cantidad de rayos X que le transmiten a ese tórax, y entre más rayos X le transmitan, más negra estará. Entre menos rayos X tenga, más clara estará. Para saber cuál de las dos es patológica o cuál de las dos es normal, hay que saber cuándo está bien penetrada y no. Y el quinto parámetro técnico es si está centrada. Cuando estoy hablando de centrado, estoy hablando que el ápex se logre ver, aquí no se ve el ápex, que las bases se logren ver con sus cúpulas, que el ángulo costodiafragmático se logre ver, aquí no se ve, y que todavía se puede ver tejidos blandos adyacentes. En otras palabras, esta placa no es una placa bien centrada. Entonces son 5 parámetros técnicos que hay que ver en una radiografía en los próximos 30 segundos para saber si la radiografía que usted va a interpretar es de buena o de mala calidad. No quiere decir que al que sea de mala no la va a poder interpretar. Lo que le estoy diciendo es que va a tener más problemas para interpretarla y que va a necesitar mucho más de su experiencia y de su conocimiento para quitar todos aquellos errores que se presentan en una placa de mala calidad y que pueden hacer creer que hay un montón de diagnósticos erróneos. Ahora se están dando cuenta que la radiografía de tórax no es tan fácil, por eso es que es bien complicada. Bueno, empezaremos con lo primero. Esta radiografía, según su criterio, es PA o es AP. ¿Qué piensan? ¿Una idea? Mm, No se preocupen AP. si se equivocan, el objetivo es ese, que clarifiquen. Creo que sí es AP porque si fuera PA no se miraría como la línea, la columna más clara. No, no sé, estoy seguro. Ah, ahí me está hablando de otro término usted. Usted me está hablando de penetración. No la hemos visto todavía. Ya vamos a llegar a ella. Pero ¿cómo pueden saber ustedes si una radiografía es PA o AP? Eso lo tuvieron que haber visto en quinto año de medicina. Se supone, ¿verdad? Yo creo que es AP porque no se ve muy bien el corazón. Me parece que PA es para evaluar corazón y AP para pulmón. Ok. Entonces, ¿usted opina que la proyección PA es para valorar corazón y la proyección AP es para valorar pulmón? ¿Qué opinan los demás? Al principio yo pensé que era, bueno, pensé que era PA, pero ahorita me estoy fijando bien en la posición de la parrilla costal. Se ve mucho más marcada. Creo que sí puede ser AP. Sí puede ser AP. Ah, entonces están cayendo en un gran problema porque dice, puede ser. Y usted tiene que estar segura si es o no es. Porque le dan diagnósticos diferentes a las proyecciones. Bueno, entonces se están empezando a dar cuenta que no es fácil interpretar una radiografía de tórax, por lo tanto, eso de agarrar la radiografía y andar por el pasillo o por los corredores y ponerla a través del sol y empezar a dar diagnósticos, eso es una barrabasada, porque no es fácil. Vamos a empezar viendo e interpretando cómo determinar cuándo es cada cosa. Bueno, ¿cuándo podemos saber si es PA o AP?
Debemos de empezar entendiendo para qué sirve cada una. La PA es una radiografía que sirve para valorar estructuras cardiopulmonares, o sea, valora el corazón y los pulmones. Y la proyección AP es para valorar parrilla costal y tejido blando de continente. En otras palabras, la PA sirve para valorar contenido y la AP sirve más para valorar continente. Son dos cosas diferentes. Esta radiografía que tenemos aquí, es parcialmente PA, porque está mal tomada, pero es una PA. ¿Cómo saber si una radiografía es PA o no? Bueno, ¿qué significa PA? Que el rayo de rayos X redundando entra por la espalda y sale por delante. Si sale por delante, significa que la placa de rayos X o el receptor está pegando al pecho. Si está pegando al pecho, significa que todo lo que esté más cerca de la placa va a salir con la magnitud real. Si usted pone una persona PA, el rayo entra por atrás y sale por delante, la radiografía va a estar cerca del corazón. Por lo tanto, el tamaño que usted mire en la radiografía PA va a ser un tamaño que va a variar solo en 3 milímetros en comparación al diámetro real del corazón. De ahí que la placa PA es la única que le puede identificar si tiene cardiomegalia o no. Si usted la hace en AP, el corazón le va a salir magnificado. Si le sale magnificado, usted puede dar diagnósticos erróneos como cardiomegalia, que no es real. Entonces, por eso es importante saber cuándo tomarla. Ok, ¿cómo vamos a identificar 3 factores que nos ayudan a identificar si una radiografía es PA? Si ustedes se paran ahorita y ponen sus brazos caídos, sus clavículas casi quedan horizontalizadas. Si se las tocan, están horizontales. Si se tocan por atrás el borde de la escápula, identificarán que el borde interno de la escápula está paralelo. Cuando digo paralelo, es lo que voy a hacer en este momento. Significa que está así. Que va la escápula. Está paralelo o recto. Si están de pie, significa que la clavícula va a estar así. Más o menos. Pero en este caso ustedes identificarán que dónde está el borde interno de la escápula. Este borde interno no se ve dentro del pulmón. ¿Por qué? Porque está justamente aquí. Está casi afuera. En vez de estar paralelo o recto, está oblicuo o casi acostado. Eso solo se puede lograr cuando se toma una proyección PA. De otra forma, también ustedes se van a fijar en la clavícula. Está oblicua o casi verticalizada, casi hacia acá. ¿Por qué? Porque cuando ustedes levantan los hombros y van a abrazar el chasis por arriba, como que fueran a abrazar al novio o la novia, al cuello, y fuera más alto que ustedes, y lo van a abrazar, levantan ambos codos. El levantar ambos codos eleva las clavículas, pero saca el borde interno de las escápulas. Esos 2 parámetros, más uno agregado, que está aquí, que en las proyecciones PA se toman de pie, y cuando está de pie se forma la burbuja gástrica. Estos 3 factores les hacen decir a ustedes que es una radiografía PA. ¿Para qué? Para valorar estructuras cardíacas y pulmonares.
Ese es el objetivo de la PA. Entonces, esta radiografía es una proyección PA y por eso la pueden identificar. Es lo primero que tienen que saber. ¿Por qué? Porque si lo que andan buscando en un paciente es una patología cardíaca o una patología pulmonar y la radiografía es AP, de antemano tienen que entender que no van a dar adecuadamente con el diagnóstico y que van a tener problemas para encontrar una lesión, aunque esté ahí, porque son dos proyecciones diferentes. ¿Estamos hasta aquí? ¿O hay dudas? ¿Hay dudas? Solo para aclarar, doctor. Ujú. Entonces, cuando es PA, las clavículas están casi verticales, dijo. Sí. Una. La segunda. La burbuja gástrica Dos. y el borde de las escápulas no está El borde paralelo. interno de las escápulas está hacia afuera. Ok, gracias. Ok. Ese es el primer parámetro. El segundo parámetro es saber si está rotada o no está rotada. ¿Qué significa si está rotada? Significa que cuando usted pone al paciente PA, usted pega el pecho hacia la placa de tórax. Esto quiere decir que el pectoral derecho debe estar pegada de igual forma que el pectoral izquierdo. O en la mujer, la mama izquierda debe estar pegada igual que la mama derecha sobre la placa de rayos X. Rotada es que solo el pectoral o la mama derecha está bien pegada a la placa y la del otro lado contralateral está separada. Entonces lo que hace es que quede rotada. ¿Qué provocará eso? Lo que provoca es que una área tenga menos cantidad de radiación y otra tenga más cantidad de radiación. Por lo tanto, provoca que el lado que está más pegado a la placa se mire más blanco. Y este, como tiene un espacio más que no pegó a la placa, se va a ver más oscuro. Entonces ustedes pueden empezar a dar patologías, como que aquí hay una patología o aquí es la patología. Si no han estudiado a la paciente, si solo están viendo la radiografía, van a empezar a dar diagnósticos equivocados. Segundo, si ustedes ponen un paciente rotado, el diámetro, recuerden que hay una distancia del corazón, vamos a verla, del corazón de aquí a acá, vamos a poner el otro, este es el índice cardiotorácico, ¿se acuerdan? En adultos debe ser de menor de 0.5. En un recién nacido puede ser 0.65, un niño de 1 año 0.6, 2 años 0.55, a los 7 años ya debe ser de 0.5 en adelante, ya debe ser normal del adulto. Pero si está rotado este paciente, una PA pero con rotación, este índice cardiotorácico de 0.5 va a estar aumentado a 0.55, digamos. ¿Por qué? Porque al estar separado, la medición de aquí a acá aumenta. Recuerden, esta parte está bien pegada a la película, esta está separada. Entre más la separen, más se magnifica. Es como cuando ustedes tienen una moneda. Le ponen un foco así arriba y la van acercando hacia una mesa. Entre más lejos de la mesa, la sombra de abajo es más grande. Entre más se va acercando a la mesa, la sombra es más igual al tamaño real. Eso es lo que ocurre en los rayos X. Por eso es importante saber si la radiografía está rotada o no. Porque si está rotada, nos puede dar signos de cardiomegalia. Si está rotada, también se va a ver la pared posterior del pulmón y eso se llama pleura. La pleura de acá la van a ver y al verla van a decir que hay una patología ahí y no existe, simplemente es proyeccional.
es porque está rotada. Entonces, deben de reconocer también si una radiografía está rotada o no, porque es el segundo parámetro. ¿Cómo saber si una radiografía está rotada o no? Bueno, hay dos formas. Hay dos formas, la vamos a ver en la siguiente placa. Aquí solo para recordarles la anatomía. El derecho tiene el lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. El izquierdo, lóbulo superior y lóbulo inferior. Proyección AP y proyección lateral. Aquí todas las estructuras que se ven en la radiografía, ¿verdad? El ángulo escotofénico, los hemidiafragmas, el corazón, el botón aórtico, la tráquea, los cilios, la carina es la bifurcación entre de la tráquea, es esta que está aquí, la voy a tratar de dibujar, la carina es esta, recordarán que el bronquio izquierdo es más horizontal, el bronquio derecho es más vertical, por eso hay ciertas patologías que se presentan más en el pulmón derecho que en el izquierdo. Esto solo es para recordarles la anatomía, para poder aclarar los demás puntos. Nuevamente, el pulmón derecho tiene lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Estos se dividen en segmentos: posterior, apical, anterior, el medio, lateral, medial. El inferior en apical, basal, medial, lateral, anterior. ¿Por qué es importante esto? Desde el punto de vista clínico es importante porque hay patologías que se presentan, algunas más en el lóbulo superior, otras en el lóbulo medio y otras en el lóbulo inferior. Las patologías vasculares son frecuentes en el lóbulo inferior. Las patologías obstructivas son frecuentes en el lóbulo superior. Y en el lóbulo medio hay ciertos tipos de variedades de infecciones como la Klebsiella, que es más frecuente que en los lóbulos superiores. Esto nos ayuda a hacer diagnósticos diferenciales. Igual manera, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Son segmentos. Bueno, aquí tenemos la famosa radiografía de tórax. Entonces yo les decía, ¿cómo saber que esta radiografía es una radiografía rotada o no rotada? Bueno, hay dos formas de hacerlo. Las dos formas se las voy a enseñar. Aquí, en medio, están las apófisis espinosas. ¿Cuáles son las apófisis espinosas? Las que se tocan atrás de la columna ustedes. Esas que se están tocando ahorita, si se las toca. Entonces, si pasamos un trayecto por la apófisis, debemos de medir, esto se adquiere con el tiempo, debemos de medir la distancia que hay entre esta apófisis espinosa y el borde interno de esta clavícula. Y el borde interno de esta clavícula. Si ustedes se fijan, aquí les puse las dos medidas. Esta medida es más ancha que esta medida. ¿Qué significa eso? Que la placa está rotada a la izquierda. ¿Por qué está rotada a la izquierda? Esta está pegando a la placa, pero esta está desplazada y entonces la distancia se va aumentando. ¿Por qué se aumenta? No realmente, sino que se aumenta porque la distancia entre este pectoral y la placa se va dispersando y hace que esta imagen se vaya aumentando. Entonces, eso nos hace ver como que hay una distancia mayor y con eso sabemos que hay una rotación, pero sabemos que esta rotación me va a dar alteraciones en las imágenes cardíacas o en las imágenes pleurales de los pulmones. También me puede hacer ver que el color de un pulmón sea diferente del del otro. Y no necesariamente por patología, es por proyección. La otra forma de poder medir si está rotada o no es midiendo, este es el esternón, este que está aquí, es el esternón, y hay una distancia de aquí al borde interno de la clavícula del lado derecho y hay otro aquí del borde de la clavícula del lado izquierdo. Entonces ambas se miden
aquí tiene que medir 3 milímetros y aquí tiene que medir 3 milímetros. En el lado donde esté más ancho es el lado donde está rotado. Entonces son las dos formas para saber si una radiografía está rotada o no. Ustedes me dirán, wow, pero eso necesita una regla. Sí, al principio sí. Después su ojo se adapta tanto que lo puede ver fácilmente. ¿Estamos claros en esta parte? Sí. Sí, doctor. ¿Todos están claros para saber si está rotada o no? El que tenga dudas, pregunten. Por mí no hay problema. Doctor, el segundo método no lo entendí muy bien. El segundo método es medir el espacio articular externo clavicular del lado izquierdo y del lado derecho. Ambos tienen que medir 3 milímetros. En el lado que esté aumentado es el lado que está rotado. Por ejemplo, en el lado derecho está midiendo 3 milímetros, pero en el lado izquierdo está midiendo 5 milímetros. Quiere decir que el pectoral del lado izquierdo está despegado del chasis y la rotación es izquierda. Ok. Ahora sí, ok. Sí. Vamos ahora con el tercer parámetro. Inspiración. ¿Cómo sabemos si una radiografía está bien inspirada o no? ¿Alguna idea? Por el ángulo ¿Ángulo de qué? el ángulo costodiafragmático. Subdiafragmático. Ujú. Usted me está hablando de este que está aquí. Sí. Vamos a ver. Y si están horizontalizadas la parrilla costal o no. Este ángulo. Ujú. Ese ángulo solo se altera si hay patología, pero la inspiración no es patológica. ¿Algo otra idea? Después se lo voy a aclarar. ¿Algo otra idea? El diafragma está más aplanado. Un diafragma aplanado es sinónimo de patología, no tiene que ver con la inspiración tampoco. ¿Algo otra idea? El conteo de los arcos costales. Ah, el conteo de los arcos costales. ¿Cuántos arcos costales deben ser? Anteriores de 6 a 7 y posteriores de 10 a 11. Es atleta. Estable. ¿Perdón? Sí, es Repítelo. atleta. El paciente. ¿Sí? Bueno, un metabolismo correcto, adecuado. Bueno, No sé si para atleta. si es un paciente normal, deben de ser 6 espacios intercostales anteriores, perdón, 6 arcos costales anteriores, y si es posterior, deben ser 9 arcos posteriores. Ya más de 6, más de 10, se ven frecuentemente en pacientes atléticos, sobre todo en nadadores, que su expansibilidad pulmonar es mayor. Pero en pacientes normales son 6 arcos anteriores y 9 posteriores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Empezar a contar los arcos. ¿Qué nos referimos los anteriores? Los que dan la curva hacia adelante, estos que van acá. ¿Qué nos referimos los posteriores? Estos que van para acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Contarlos. Entonces, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está más o menos inspirada. O sea, podemos decir que está bien inspirada. Si ustedes se fijan, el ángulo está bien, no están aplanados como decían su compañero. Entonces podemos decir que es una radiografía bien inspirada. Ahora, si al contar nos salen menos de 6 anteriores y menos de 9, significa que está poco inspirada. ¿Qué pasa si una radiografía está poco inspirada? ¿Qué va a suceder? Fisiológicamente.
¿Alguna idea? Hay limitación del flujo de aire. No. Si usted no inspira adecuadamente y toma una placa en expiración, lo que hace es que la cúpula diafragmática se eleve. Al elevar también eleva la punta del corazón. Al elevar la punta del corazón hace que el diámetro transverso del corazón se aumente y entonces va a encontrar un índice cardiotorácico de 0.6 y usted puede dar un diagnóstico de cardiomegalia. Por eso es importante que usted, cuando tiene la radiografía de tórax, vele por estos puntos técnicos o parámetros técnicos, que sea PA, que esté centrada, no esté rotada, que esté bien inspirada, porque con eso le va a ayudar a saber si lo que usted encuentra es real o ficticio. Entonces, que esté PA, que no esté rotada, que esté bien inspirada, que esté bien inspirada. El cuarto parámetro es que esté bien penetrada. ¿Cómo saber si está bien penetrada una placa? Porque penetración es la cantidad de radiación. Puede estar negra o puede estar bien blanca. ¿Cuál de las dos es normal? Para poder saber esto, debemos de tener en cuenta los cuerpos vertebrales. Entonces, los cuerpos vertebrales en realidad son un cuadrito. Son esto, un cuadrito, viéndolo en la proyección AP. Entonces, lo que tenemos que ver es que vamos a poder ver C1 como un cuadrito, C2 como un cuadrito, C3 como un cuadrito, hasta C4. De C4 en adelante no debemos de ver el cuadrito, solo tenemos que ver los bordes laterales. Cuando digo los bordes laterales, solo es esto. Pero no tenemos que ver el cuadrito. Solo tenemos que ver las primeras 4 vértebras dorsales, o sea, hasta ahí. Si vemos estas 4 vértebras bien y las demás no las vemos, podemos saber que la penetración que tiene esta radiografía de tórax es adecuada. Si ya miramos más, significa que le metieron mucha radiación y está muy penetrada. Entonces el pulmón lo vamos a ver más oscuro de lo normal, porque recibió más radiación. Si por el contrario, ni siquiera logramos ver, solo logramos ver la primera y la segunda, porque todo lo demás se mira muy blanco, significa que tiene poca penetración y los pulmones se van a ver bien blancos y vamos a decir que tiene bronquitis o bronconeumonía, etcétera, 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 inventando un montón de cosas, simplemente por un factor de penetración. Entonces, para saber si está bien penetrada, siempre chequen cuántos cuerpos vertebrales se ven. ¿Estamos hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. El quinto parámetro, que esté centrada. Aquí se comieron un poquito los apex, se los comieron un poquito, aquí también. Aquí se comieron el ángulo costodiafragmático de este lado, aquí está visible. ¿Por qué es importante ver el ángulo costodiafragmático en los apex? Porque hay patologías que se dan en los apex, sobre todo muy apicales. La tuberculosis puede tener una lesión ahí. En las bases puede haber un derrame pleural, pero como está cortado no lo vamos a ver. ¿Cuántos cc se necesitan para borrar el ángulo costodiafragmático en un derrame pleural? En una proyección PA. ¿Cuánto creen? ¿Una cantidad? Mm,
algunos, no sé, de 10 a 20 cc. 10 a 20 cc. Pregunta, todas estas cosas que estamos viendo ahorita no las vieron en quinto. ¿Las vieron o no las vieron en quinto? Esto que nos Algunas está cosas. explicando, doctor, si está rotada, bien penetrada y eso sí. Pero eso que nos está preguntando, yo no me acuerdo de lo de cuánto es la cantidad de ml para... O sea, los 5 parámetros se los explicaron o, no, o Sí, más o menos se los explicaron en quinto. sí, más o menos. ¿Me los explicaron? ¿Perdón? Sí, los 5 parámetros, sí. Sí, porque tienen que recordarlos. Si ustedes van a estar viendo constantemente radiografía de tórax, tienen que recordarse de eso porque eso les va a ayudar a disminuir la posibilidad de errores diagnósticos. Y la radiografía de tórax y la mamografía son los estudios radiológicos en que más errores se cometen. La cantidad para que se borre el ángulo costodiafragmático en una proyección PA es de 160 cc. Todo menor a 160 cc puede haber un derrame pleural. Y solo se puede demostrar en una proyección lateral, pero en la proyección PA no se puede. ¿Por qué? Porque no se ve. Porque la cúpula diafragmática no es plana. Como su nombre lo dice, es una cúpula. Entonces tapa la pared posterior. Y el borde de la cúpula no permite delimitar si hay líquido atrás o no. Mientras que la proyección lateral sí la puede identificar, sobre todo cuando el líquido se va para atrás. Por eso es importante que en las valoraciones cardiopulmonares se tiene que tener proyecciones PA y proyecciones laterales siempre. Entonces, aquí vimos los 5 parámetros técnicos para decir esta radiografía está buena para interpretar o no. Esos solo son parámetros técnicos. Ahora vamos a hablar de cómo interpretar una radiografía de tórax. Lo primero que tienen que hacer cuando van a interpretar una radiografía de tórax es no tener este montón de pantallas encendidas. Estos son paneles. Paneles de un negatoscopio. Esto es un panel, este es otro panel, este es otro panel. Y aquí hay otros paneles abajo. Si usted va a valorar una radiografía de tórax, debe de apagar este panel, este panel, este panel, este y este. Y solo quedarse con este. ¿Por qué? Para que la luz sea suficiente solo para la radiografía de esta placa y su ojo se concentre en la luz de esta imagen, no en la de la que hay en los demás. Peor si no hay nada aquí. Toda la luz que emitan de otras partes les quitará el punto de visión y les hará disminuir en un 50% las posibilidades de ver una lesión pequeña. Entonces solo tienen que estar enmarcados en esto, en esta área en particular. Lo otro, verificar si es una proyección PA, AP, rotada o no rotada, inspirada o no inspirada, penetrada o poco penetrada, centrada o no. Después, eso es lo que les acabo de decir en esto, si cumple. Ver esa radiografía como el paciente. Esta es la radiografía de Juancito. Están viendo a Juancito por dentro. Así tienen que verlo. Identificar las estructuras anatómicas. Ya les voy a enseñar cómo lo van a identificar. Descripción de la placa en un orden sistemático. Estas dos van de la mano. Les voy a explicar en un ratito cómo lo van a hacer. Para confirmar un diagnóstico que clínico, siempre y cuando la boleta diga algo, porque a veces las boletas no dicen absolutamente nada. Es importante saber si es del paciente o no. ¿Cómo? Si el nombre que tiene esa radiografía de tórax pertenece al paciente que ustedes están evaluando. Una vez que ustedes saben que ha cumplido con los parámetros técnicos, una vez que saben que es del paciente y van a tratar de interpretarla,
Entonces van a hacer lo siguiente. Aquí tienen la radiografía de tórax. ¿Cómo van a empezar a interpretar esta radiografía de tórax? Siempre se explora de la zona de menor interés a la de mayor interés. Uno de los grandes problemas que vemos es el siguiente. Este es el que les voy a mostrar. Le llevan una placa de tórax y de repente la placa de tórax tiene una cosita aquí. Ahí. Solo se las ponen y lo primero que se ponen a ver es esto. Y su mente, todo su intelecto, todo su conocimiento se enfoca en esta imagen y posiblemente la lesión patológica está acá, pero no la van a ver jamás porque se enfocaron en un punto de interés. Se enfocaron en el punto visual de ustedes de mayor interés, pero eso les hace perder diagnóstico. Esto se mira cuando le toque su tiempo. ¿Cómo van a hacer para la evaluación de una radiografía de tórax? Bueno, vamos a usar parámetros reales. Vamos a ver. La radiografía de tórax se tiene que valorar de arriba para abajo y del centro hacia afuera. Porque esto les permite tener objetividad, les permite valorar estructura por estructura. Entonces empezamos de arriba para abajo. Lo primero que está arriba y hacia el centro es la tráquea. Entonces vamos a valorar la tráquea. La forma, el tamaño, el calibre, la bifurcación de la carina, si el bronquio del lado izquierdo está más horizontal y el derecho está más vertical. Todo eso lo vamos a analizar si solo nos enfocamos en ver la tráquea. Evaluamos la tráquea, no encontramos ninguna alteración. Después de la tráquea, ¿qué es lo que más central está? El callado aórtico. Entonces seguimos el callado aórtico, le damos la vuelta hasta que baje y hasta que llegue al abdomen. Y sigue después el hilio pulmonar, es lo que está más en el centro y más abajo. El hilio pulmonar está grueso, tiene masas, no tiene masas, tiene nódulos, no tiene nódulos. Después del hilio pulmonar, la silueta cardíaca. Tamaño, forma y posición. Ya vimos la silueta cardíaca. Ahora nos vamos a pulmón, porque ya vimos el mediastino, cuando vimos la tráquea, cuando vimos los cilios, cuando vimos el corazón, estamos valorando el mediastino. Nos vamos a pulmón. ¿Cómo vamos a valorar pulmón? Igual, de arriba hacia abajo y del centro hacia afuera. Entonces, en este momento es cuando ya nos toca valorar esta imagen, determinarla y especificarla hasta en este momento. Porque podría ser que esta lesión es una lesión benigna y es un distractor y la lesión patológica verdaderamente está acá. No se les escapó porque llevaron secuencia. Entonces así ahora valoran pulmón de arriba para abajo en forma comparativa. La trama vascular de este lado con la de este, los bronquios de este lado con este y así sucesivamente hasta llegar a las bases. Los ángulos costodiafragmáticos se valoran en forma simultánea y ver si hay borramiento o el signo del menisco, que es cuando hay líquido libre, ¿verdad? Que ya sabemos, en un signo del menisco hay más de 160 cc de líquido ahí. Una vez que ya valoramos pulmón y no encontramos nada, entonces nos vamos a la cúpula diafragmática, la del lado izquierdo y la del lado derecho, entendiendo que la del lado derecho siempre está más arriba que el lado izquierdo. Si era PA, la burbuja gástrica va a ser visualizable aquí. Ok, ya vimos esto. Ahora nos vamos ya empezamos a ver el continente cuando vemos las cúpulas diafragmáticas. Ahora vemos la parrilla costal. Las empezamos a ver desde arriba para abajo, simétricamente. Las clavículas, las escápulas. Y por último, la piel
o el pectoral o el tejido mamario si fuera paciente femenina. Con esto llevan una secuencia y la probabilidad de que se les escape un diagnóstico va a ser mucho más difícil. Aquí, toda la secuencia que les expliqué, dibujadas en un diagrama que muestra cada una de las estructuras y cómo se van valorando, ¿verdad? Cuando valoran tráquea, cuando valoran la bifurcación de la carina, los bronquios, cuando valoran el corazón, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, los cilios, el parénquima pulmonar y los arcos costales, cómo se van valorando uno a uno. La ángulo costodiafragmático, cómo se comparan uno con el otro. Y de aquí miren que están valorando hasta las estructuras óseas, hasta los ángulos están valorando aquí. Y el objetivo es llevar una secuencia. La secuencia les permite a ustedes identificar una patología. Por eso es importante que nunca se les olvide todo lo que corresponde a la parrilla costal, cuando es el esternón, sobre todo cuando están hablando de trauma, el esternón, la clavícula, la escápula y todos los arcos costales y todo lo que es columna, ¿verdad? La columna la van a valorar más en una proyección lateral. Aquí una radiografía de tórax, que definitivamente es una mejor calidad, solo tiene dos pequeños defectos. Los defectos es que está rotada, si ustedes miren el espacio que hay aquí, es menor que el de aquí, la rotación es del lado derecho. Si ustedes se fijan, los cuerpos vertebrales que están viendo, los están viendo hasta acá abajo. Entonces la penetración que tiene esta placa no es la óptima y los puede hacer ver lesiones que no son reales. Peor si no tienen una boleta que den una historia clínica clara, podemos inventar un montón de cosas. Aquí una radiografía de tórax, podría decir un poquito más valorable, ¿verdad? Está centrada. Si ustedes se fijan, aquí hay una cosita, se la voy a dibujar. Aquí hay una cosita que está aquí, pero también está aquí, acá. Están a la misma altura, casi a la misma distancia. Significa que estos son los pezones de un paciente masculino. Ojo, es decir, un nódulo. Pero ¿qué hubiera pasado si este paciente hubiera estado rotado? Este pezón no pega y al no pegar no se ve. Y entonces, ¿qué hubiera sucedido con este paciente? Aquí sí hubiéramos dicho, en este caso en particular, hubiéramos dicho que hay un nódulo y lo hubiéramos dado como un nódulo pulmonar solitario. Ya, y si es la primera vez, dependiendo del tamaño, hubiera requerido tomografía u otros estudios para su valoración. Entendiendo, el nódulo pulmonar es toda lesión menor de 3 centímetros y toda lesión mayor de 3 centímetros. De 3 centímetros en adelante es una masa. Entonces, esa es la diferencia fundamental. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿O ayudas? Todo está claro. Ok, bueno, seguimos. Aquí, una proyección PA con la valoración de cada una de las estructuras vasculares que hay que valorar cuando estamos valorando la raíz de la aorta ascendente, el cayodo aórtico, la aorta descendente y cada uno de las estructuras que están conformándola. Estructuras importantes a considerar que no son patológicas se llaman cisuras. Las cisuras son repliegues de el envolvimiento de los pulmones, que es la pleura, ¿verdad? Y que entra para dividir lóbulos de otros lóbulos. A eso se le llaman cisuras. Aquí tenemos una cisura horizontal, hay otra oblicua, y esta es la mayor, que es la que está, aquí está, esta es la menor,
y esta es la mayor, o la transversa o la oblicua en el lóbulo pulmonar derecho, y rara vez se mira la oblicua del lóbulo pulmonar izquierdo, que normalmente no la vemos. Ok, pregunta, ¿alguno de ustedes ha visto algún infiltrado neumónico? En las rotaciones que han pasado, ¿han visto infiltrados neumónicos? No, Creo doctor. que No, los felicito. No se pueden ver los infiltrados neumónicos. Más sin embargo, yo sé que en pasadas de visita van a escuchar a cada rato. Tiene un infiltrado neumónico basal derecho o infiltrado apical, etcétera, etcétera. Miren, la palabra infiltrado es un término histológico, no es un término radiológico. Si ustedes lo revisan y revisan infiltrado, van a ver que eso lo van a ver a través de un microscopio. Y el infiltrado puede ser trasudado o exudado, pero no es una terminología radiológica. La terminología radiológica se llaman patrones radiológicos en tórax. Los patrones radiológicos son 4. El primer patrón es el patrón nodular, alveolar o micronodular. Los 3 son la misma cosa. Lo único que diferencia es el tamaño del nodulito. Pero son los procesos infecciosos en los alvéolos. Cuando los alvéolos se ocupan de pus, sangre o líquido, eso es un patrón alveolar nodular. Entonces, eso es importante. El otro patrón es el patrón intersticial. Intersticial es la acumulación de líquido o procesos infecciosos o patológicos en el intersticio, o sea, alrededor de los bronquios o bronquiolos, pero no dentro del alveolo. Entonces, todo lo que se adhiere a eso se llama patrón intersticial. La combinación de una afectación alveolar, bronquial e intersticial se llama un patrón mixto. Esos patrones mixtos los van a encontrar como patrones retículos nodulares, así les llaman. Reticulares porque afectan el intersticio y nodulares porque afectan el alveolo. Hay un montón de enfermedades que lo causan y los diagnósticos diferenciales son complicados, por eso es importante. Y las masas pulmonares. Cuando estoy hablando de masas pulmonares son masas dentro del pulmón, no tienen que ver con el mediastino. El mediastino tiene otro tipo de patologías, pero son masas pulmonares. No les hablo de ellas porque son alrededor de unas 14 y los diagnósticos diferenciales de ellas tardaríamos por lo menos 2 clases para cada una de ellas. Explicarlas a conciencia y cómo se van a diagnosticar y cómo se van a clasificar es una cosa extensa. Solo lo que les quiero explicar es que el cuarto patrón es una masa pulmonar. Y cuando hablamos de masa, estamos hablando de una lesión más de 3 centímetros. Los patrones alveolares, los que son nulitos, se pueden dividir en otros, ¿verdad? No me interesa tanto que los aprendan de memoria, pero que sepan que existen. El alveolograma aéreo, la insuficiencia cardíaca son parte de ellos, el carcinoma alveolar es parte de ellos y el broncograma aéreo es parte de ellos. ¿Por qué el broncograma aéreo? Porque los bronquios terminales se llenan de gas, mientras que las partes laterales, que son los alvéolos más pequeños, se llenan de líquido. Entonces, eso es lo que forma el famoso broncograma aéreo. Y es parte de los patrones alveolares. Aquí solo para explicarles la fisiología del pulmón, que tiene que ver la inspiración y la expiración, que es lo que hace cuando hay inspiración y expiración, pues lo que hace es que la expiración sube el diafragma
colapsa el pulmón, mientras que la inspiración expande el pulmón. Entonces, esa expansión permitirá que al bajar la cúpula diafragmática ustedes logren ver más arcos costales. Mientras que si el diafragma se sube el hígado también, se sube el colon y tapan las estructuras y por eso no se permite ver. La unidad fisiológica, ¿verdad? Es esta, donde están los bronquiolos terminales, los alveolos pulmonares y la rama vascular que forman lo que es la vesícula, donde es el intercambio gaseoso. La patología mediastinal, ¿se acuerdan que les hablé del mediastino? Que es un espacio virtual. Ustedes me van a averiguar sus dimensiones. De antemano les voy a decir que el mediastino se divide en, algunos lo ponían 4, actualmente usamos 3 nada más. Mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Porque es importante diferenciar los 3 tipos de mediastino. Y eso solo se diferencia por medidas que se les da de acuerdo a las diferentes clasificaciones que van a averiguar ustedes. ¿Por qué? Porque en el mediastino anterior se van a encontrar 4 tipos de tumores, que son los tumores de tiroides, el timoma, el teratoma y el terrible linfoma. En el mediastino medio se pueden encontrar todas las patologías linfáticas, tuberculosis, ojo, el linfoma también se puede presentar aquí, también el diagnóstico diferencial. La clínica es fundamental para hacer diagnóstico diferencial entre TB y linfoma. Los quistes congénitos son de mediastino medio. Las patologías viscerales, como ser las patologías de esófago y las patologías de aorta, están en mediastino medio. Entonces, es ahí donde se van a ir a buscar. Mientras que las de mediastino posterior, el 90-95% son tumores neuroendocrinos. O sea, son propiamente del sistema nervioso. Las patologías del mediastino medio pueden ser de aorta, como disecciones o aneurismas, de esófago, normalmente la calasia o la hernia hiatal. También puede haber una cosa que se llama lipomatosis mediastinal, ¿verdad? Esta lipomatosis mediastinal no es a cualquiera que le va a dar, esto le va a dar, se presenta en pacientes mórbidos que están en cama, que pesan 600 kilos, esos que ustedes miran en las películas acostados. Y en mediastino medio también se pueden presentar patologías de los ganglios linfáticos. Cuando hablo de patologías de ganglios linfáticos estoy hablando de enfermedades micóticas, tuberculosas y tumorales, de predominio el linfoma. También pueden haber en mediastino y en pulmón lesiones metastásicas, ¿sí? Normalmente genitourinarios, sobre todo las carcinomas de células renales, el carcinoma testicular, de cabeza y cuello, cualquiera que ustedes se imaginen. El cáncer de mama siempre debe ser diagnóstico diferencial y el más difícil de diagnosticar de todos es el melanoma. Cuando ustedes tienen una lesión, sospecha de melanoma, tienen que ir a buscar a tórax, metástasis. Aquí tenemos un cuadro de un paciente, ya les tengo ahí el diagnóstico linfoma. Radiológicamente lo que ven es un ensanchamiento mediastínico, porque el mediastino está a este nivel y está ensanchado. Aquí lo ven ensanchado y aquí lo ven ensanchado. No es normal. De igual forma, aquí lo ven ensanchado, aquí, y aquí lo ven ensanchado. Aquí está, esto es la tráquea. Y aquí está reducido y después se vuelve a abrir. Y aquí se reduce. ¿Por qué lo está reduciendo? Por esta masa que está aquí, que se ve radiológicamente. En una tomografía se la hacen y lo que ven es una masa que envuelve el hilio, que envuelve las estructuras vasculares y que reduce la luz de la tráquea. Entonces, solo hay que hacer una buena historia clínica. Pérdida de peso, edad, sexo, fiebre, tiempo de evolución y si hay presencia de ganglios periféricos. Entonces, si hay todo eso, se clasifica como linfoma.
La tomografía y los rayos X son suficientes para decir que es un linfoma, la clínica también. ¿Para qué se le va a hacer biopsia? La biopsia es más para el tratamiento oncológico. Recuerden que el linfoma no se opera, pero hay quimio. Pero la diversidad que ha tenido el linfoma en los últimos años y que ahora se presenten en edades no frecuentes, ha hecho que los el estirpe y las características cambien mucho, por lo tanto hay que hacer estudios histológicos para saber cuál es la mejor quimio para ellos. Aquí tenemos otro paciente con linfoma, nada más que solo estamos viendo una masa de este lado, la tomografía, y vemos que es el mediastino medio que está afectado. Le tomamos densidad, nos fijamos que de bordes definidos es homogénea, y la patología más frecuente ahí sería el linfoma. Solo le agregamos la clínica y le podemos agregar hasta laboratorio y encontramos linfocitos. El timoma no es tan frecuente encontrar timomas, pero la característica del timoma es que es un tumor pediculado. ¿Qué quiero decir como pediculado? Si ustedes se fijan, tanto en el diagrama de aquí, es una bolsa que cae, y en la imagen radiológica de la raíz de tórax es una imagen que cae hacia un extremo y normalmente está sobre el corazón. Entonces, esta forma de bordes bien definidos que cae hacia un lado y que tiene una forma ovoidea, solo hay que agregarle la historia clínica. La mayoría de estos pacientes son asintomáticos, llegan por tos seca, no tiene nada que ver con COVID, es tos seca, dificultad respiratoria leve, pero la tos se va haciendo seca entre más va creciendo el tumor. Entonces miramos esta imagen, le hacemos una tomografía al paciente. Este mouse. Perdí este mouse, vamos a ver dónde lo encontramos. Entonces le hacemos una tomografía, como ven ustedes, y es una masa heterogénea, lobulada, localizada hacia un lado. Entonces con eso hacemos el diagnóstico de un timoma. ¿Qué vamos a hacer con este timoma? Bueno, los timomas se ven mucho con radioterapia. Ahora, algo fundamental en los timomas es lo siguiente. Un paciente con timoma significa que tenemos que ir a buscar otra enfermedad de base, que es miastenia gravis. Pero un paciente con miastenia gravis no significa que va a tener timoma. Pero un paciente con timoma significa que en un 66% puede tener miastenia gravis. Y ustedes saben que la miastenia gravis es una patología crónica, degenerativa, que afecta el aparato respiratorio en forma severa porque genera parálisis de los músculos intercostales y el paciente normalmente muere por paros respiratorios. Entonces sí es importante, si encontramos un timoma, pues ir a investigar si el paciente tiene miastenia gravis. El teratoma se ha hecho últimamente frecuente, no lo ha sido así. Es un tumor que tiene pelos, dientes, hueso, ojos, ¿verdad? Puede tener cualquier estirpe congénito. Normalmente ustedes lo van a ver así. Este es un teratoma que tiene pelos. En una tomografía la vamos a ver como una masa extensa, grande, heterogénea. ¿Se acuerdan las unidades Hoffman que hablamos el otro día? Las densidades de hueso, las densidades de tejido, las densidades del agua. Pues en un teratoma vamos a encontrar diferentes densidades. Por ejemplo, venimos aquí y le ponemos al ROI aquí y me da densidad de grasas. Le ponemos aquí y me da densidades sólidas. Le ponemos aquí y me da densidad de hueso.
Doctor, ¿Perdón? está compartiendo pantalla. No ¿Sí? puedo verla. ¿Los demás la ven? No Sí. puedo ver. Sí, yo puedo verlo. Sí, se mira. Debe ser algo con su compu. Sí, algo de ver. Que me cambié de dispositivo porque casi no la escuchaba. Ah, pues. Voy a ver aquí. Entonces, eh, si ustedes se fijan, lo que les puse ahí son de diferentes densidades. Al darme diferentes densidades, me dice que son diferentes estériles. Y eso ya me da el diagnóstico del teratoma. El teratoma es quirúrgico. Ahora, el problema con el teratoma es que el teratoma tiene un alto grado de malignidad. Entonces, las biopsias se hacen para ver si hay que hacer quimio, radio y cirugía a la vez, o cuál es el mejor criterio. Por eso es importante el estudio histopatológico en muchos de estos casos. La otra patología en mediastino medio, que les hablé de la lipomatosis, miren, así se mira ensanchado el mediastino, ¿verdad? Aquí ni la aorta se logra ver. Y esto ocurre porque hay acúmulo de grasa. ¿Qué pasa con la grasa? Si ustedes ven este diagrama, disminuye la luz de los bronquios o puede comprimir los vasos sanguíneos. Estos pacientes mueren acostados. ¿Por qué? Porque la grasa acumulada, la cúpula diafragmática elevada y la poca expansión de los pulmones hacen que la grasa comprima más la tráquea o la misma aorta. Y entonces el paciente puede morir por asfixia o por isquemia, ¿verdad? No es frecuente verlo, se va a ver en pacientes con obesidad mórbida. Y aquí lo estamos viendo, todo esto que miran acá es densidad grasa, toda sin extensión. Esto negro que estamos viendo aquí es densidad grasa. Esto que están viendo aquí es densidad grasa. ¿Verdad? Es una lipomatosis mediastínica. Esto es de mal pronóstico en pacientes obesos. Por último, las lesiones de mediastino posterior son lesiones de tipo neurológicas en el 95%. Normalmente las vamos a ver de este tipo. En este caso, esto es un acceso. Este es un meningocele. ¿Verdad? No se preocupen, no les voy a poner una imagen de estas. Son complicadas. Estos ya son para especialistas o para residentes en radiología. Pero sí quiero que lo sepan, que así se miran, que son parte de un mediastino posterior y que normalmente van a salir de una estructura nerviosa. Aquí están saliendo de las meninges, aquí está saliendo de un cuerpo vertebral con una lesión, con necrosis. Aquí es una masa que se mide en una radiografía de tórax. Aquí, ¿por qué nos llamó la atención y por qué pensamos que es una lesión de mediastino posterior? Es por el borde superior que tiene. La masa es de este tamaño. La masa es de este tamaño. Y es una masa que está llegando hasta el borde superior de la clavícula. Todas las lesiones que son de mediastino anterior o mediastino medio pueden crecer, pero no sobrepasan la clavícula, se quedan ahí. Si una lesión sobrepasa la clavícula, o sea, al ver una radiografía PA, se mira que la lesión pasa por arriba de la clavícula, hasta que no se demuestre lo contrario, es una lesión de mediastino posterior. ¿Y qué lesiones pueden haber en mediastino posterior? Pueden haber neuroblastomas, schwannomas, ganglionegromas, meningoceles y hasta meningiomas. ¿Verdad? Todas ellas no tienen un buen pronóstico y por eso es importante poder identificarlas lo más tempranamente posible. Este mouse se me pierde por un rato. Ok. La siguiente imagen que ustedes miran aquí
es una imagen que se le llama la imagen del signo de la silueta. ¿Para qué sirve esta imagen del signo de la silueta? Les voy a marcar el corazón. Este no se pierde por un momento. Vamos a tratar de que aquí está. Este es el corazón. Este es el corazón. Este es el borde del 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 corazón. Aquí ya no se ve. Aquí se vuelve a ver y después la aorta. El signo de la silueta nos sirve para identificar si un patrón, ya sea alveolar, intersticial o mixto, está adelante del corazón, a la par del corazón o atrás del corazón. ¿Cómo sabemos cuándo está delante del corazón? Y es una neumonía anterior. Cuando el borde de la silueta cardíaca se borra, como en este caso en particular que está aquí. Si ustedes se fijan, el borde del corazón se borró porque hay una imagen tan densa o más que el corazón que la tapa. Si tapa el borde del corazón anterior, esta es una neumonía anterior. ¿Qué tipo de neumonía es esta? Es mixta, ¿por qué? Porque tiene unas líneas, pero tiene unas pelotitas. Entonces un patrón mixto, alveolar e intersticial, localizado en el lóbulo medio y de posición anterior, porque tapó la silueta cardíaca. En este caso en particular, la silueta cardíaca es visible, pero está atenuada, o sea, no es tan intensa, está borrosa. ¿Por qué? Porque hay un patrón alveolar, miren las pelotitas, localizado a la par del hilio, entonces es parailiar. Entonces quiere decir que es una neumonía localizada en la región media o parailiar. ¿Para qué nos ayuda esto? Bueno, hay tipos de patologías que se presentan más en ciertos lugares que en otros. Por el contrario, esta, que ustedes tienen aquí abajo, si ustedes se fijan, el borde de la silueta cardíaca está más intensificado que lo blanco que está allá. Significa que la neumonía es de tipo alveolar en el lóbulo medio, pero que está posterior. ¿Por qué? Porque el borde de la silueta está más intensificado, se mira más dibujadito, más bonito. Como les dije, esto solo nos ayuda únicamente para identificar a qué nivel está la neumonía. ¿Por qué? Porque cuando tengan que hacer un control radiológico, hay neumonías que pueden tender a desaparecer. Pero recuerden, la neumonía está posterior. Posiblemente pueda desaparecer esto de aquí, pero también pueda quedar un pedacito acá. No lo van a ver porque está atrás de la silueta. Obligatoriamente, como ya sabían que era una neumonía posterior, van a tener que hacer una proyección lateral derecha para estar tranquilos en que el cuadro neumónico desapareció. Sobre todo en las neumonías atípicas, que son las más difíciles de diagnosticar. ¿Preguntas? Doctor, ¿podría explicar otra vez la imagen que estaba en el medio? ¿Cuál imagen en medio? Cuando estaba explicando sobre Esta, la Creo que silueta. esa, de la diapositiva anterior. el borde, usted ve el borde, el corazón, se mira aquí, aquí está borrado, pero no desapareció. Está borroso. ¿Por qué? Porque la neumonía está a la par del corazón. No está adelante para taparlo totalmente y no está atrás para intensificarlo mejor, sino que está a la misma altura. Entonces eso se llama borramiento. Significa que la neumonía está parailiar o a la par del corazón.
¿Está claro? Sí, gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Preguntas? Doctor, ¿Sí? sí. Y ahorita con lo del COVID, ¿qué tipo de patrón vamos a ver en los pulmones? Con Mire, la neumonía por COVID. la neumonía de COVID tiene patrones mixtos. En realidad no hay un patrón específico del COVID, porque eso lo va a encontrar dependiendo de los días de evolución. Por ejemplo, si está entre el quinto y el 10º día, un ejemplo, usted lo que va a encontrar lo que se llama una imagen en vidrio despulido o vidrio delustrado. En otras palabras, ¿quién de ustedes usa anteojos? Yo, Ok, la que dijo yo es como que usted venga y le ponga un poquito de aceite enfrente a sus anteojos. Cuando usted mire, va a mirar chuco, borroso. ujú, Entonces, lo que va a ver usted es un pulmón chuco o borroso. Vamos a ver si encuentro una imagen aquí. Que son los del pulmón. Aquí, vamos a ver. Lo puede ver desde el punto de vista radiológico, como este. Lo que va a ver es que esta área de aquí, porque normalmente es basal o apical, pero normalmente las lesiones por COVID son más en esta área, periféricamente. ¿Y qué se van a ver? Como áreas parchosas, que no se miran. Eso se llama imagen en vidrio despulido. Siempre son más periféricas. Eso sí, en ese tiempo. Después, si ya está llegando después de los 10 días, va a haber imágenes nodulares. ¿Cómo son estas imágenes nodulares? Imágenes nodulares, ya no solo va a ser esa imagen en vidrio expulido, si van a ser nódulos, así, pero siempre de predominio periférico. Periférico. Y la característica es que es simétrico en ambos pulmones, pero siempre periférico. Si ya está para los 14, para los 12 días, entonces ya va a haber derrame pleural. Ya puede haber atelectasias. Y ya puede, ya están, si ya necesita cuidados intensivos, ya va a haber otra serie de patrones. Patrones intersticiales. Las líneas A, B o las líneas C de Kerrin, eso lo vamos a ver en otra clase. Entonces, va cambiando constantemente, de acuerdo al tiempo de evolución, tanto radiológico como por rayos X como por tomografía. Entonces, lo que vamos a ver en el COVID va a depender del tiempo de evolución. Por eso lo más importante es la clínica del paciente. ¿Algo más? ¿Cuál es la clínica del COVID? ¿Cuál es la clínica del COVID? Fiebre, tos seca, Tos seca, fiebre dificultad respiratoria. y dificultad respiratoria, que la dificultad respiratoria es tardía. La que empieza primero es tos seca y fiebre. Fiebre de 39, tos persistente, no controlable y no es asmático. alteraciones del olfato y del gusto. Miren, estas dos son un poco cuestionables. ¿Quién de ustedes ha tenido una buena gripa? Yo, Ok. ¿Se quita el olfato? no, Con una buena gripa.
Se altera, pero siempre vuelve. Se altera, pero vuelve. Pero se altera. El gusto Sí, también. también. Entonces, varios cuadros respiratorios le pueden dar esas alteraciones. Pero no necesariamente el tenerla significa eso. Que se ha asociado, eso sí, se ha asociado más en pacientes jóvenes. Los adultos no lo presentan, pero sí los más jóvenes. Al igual que los niños están presentando este edema difuso vascular generalizado, como el Kawasaki, Ujú. ¿verdad? Que creo que aquí hay dos En casos pacientes pediátricos es más común todavía. pediátricos. Pero el Sí. hecho que tengamos un Kawasaki no quiere decir que tengamos COVID. Por eso es que hay que hacer todo un estudio bien adecuado antes de dispararse y decir que es un COVID. Creo que sí, aquí hay dos casos que sí tienen eso y que han sido COVID. Entonces, ustedes saben, la literatura habla unos de un 70, unos de un 80%, algunos hablan una cosa, otros hablan otra, y la mayoría de pacientes van a ser asintomáticos. Cualquiera puede haber tenido ya un COVID y haber sido asintomático. El problema es de los pacientes que van a generar sensibilidad al COVID. Y eso tiene que ver con el sistema inmunitario. Los factores coadyuvantes, factores que van a predisponer la diabetes, la hipertensión, la cardiopatía, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, todo eso tiene que ver con el sistema inmunitario. La mortalidad en los jóvenes es más bien porque tienen un sistema inmunitario demasiado elevado, ¿verdad? Y esas son las mortalidades que tenemos. Entonces, en cuanto al COVID, todavía estamos en pañales de determinar muchas cosas del COVID. Algunos abogan que la tomografía debe ser un método de elección para el diagnóstico. Es cuestionable porque los patrones que se encuentran en un COVID se parecen mucho a un lupus en crisis, se parecen mucho a una artritis reumatoidea descontrolada. Lo único que se orienta para poder decir que es un COVID es la clínica. Fuera de esa clínica podríamos estar diciendo un montón de cosas. Otros dicen que el ultrasonido, de igual. El ultrasonido puede diagnosticar neumonía, sí, pero no la clasifica. Solo puede decir que hay una neumonía y nada más. No puede decir que es de COVID tampoco. Si no hay un parámetro clínico que ayude, no podemos dar diagnósticos con eso. Las imágenes siguen siendo imágenes. ¿Algo más? Voy a buscar ya que me acuerdan, para buscarles unas imágenes de COVID. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, todo claro, doctor. Muchas gracias, doctor. No, claro. El Gracias, doctor. primer examencito es hoy, ¿va? Sí, doctor. Ahí está en la plataforma, la hora. Es facilito, así que no hay enchivole. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos estamos viendo el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.